Ay, qué manera. Bueno, como iba diciendo, voy a leer la introducción a la comunicación en el Congreso Internacional de las Sociedades de Filosofía de Lengua Francesa. En Montreal ocurrió en 1971 por parte de Derrida, ¿vale? La comunicación de Derrida en este congreso. El tema del coloquio era la comunicación. Y la intervención de Derrida se titula Firma, acontecimiento, contexto. Entonces voy a leer, son menos de 3 páginas. Pero ya intenté ayer leerlo y explicarlo al mismo tiempo y bueno, es complicado, digamos. Pero creo que ahora se puede. Bueno, entonces la idea de eso es ir leyendo, ir explicando y con suerte entenderlo. Empieza el texto con una cita de Austin, de su libro Cómo hacer cosas con palabras, que dice: para sujetarnos siempre, por mor de la simplicidad, a la enunciación oral. Esta es una postura de Austin que mantiene, que si bien no es la introducción de lo que trata este vídeo, en el resto de la intervención de Derrida sí que se refiere explícitamente a Austin y lo hace en tono crítico. Critica esta especie de obsesión de Austin, y no solamente de Austin, sino dice de la tradición, con el habla, por encima de la escritura. El habla como manera preeminente, se dice, del lenguaje. Como que el habla es una especie de manifestación del alma, del interior del ser humano. Y Derrida, pues, critica esa idea y pone en valor, de alguna forma, la escritura. Entonces comienza Derrida con una pregunta. Dice: ¿es seguro que corresponda a la palabra comunicación un concepto único, un concepto unívoco, rigurosamente dominable y transmisible, comunicable? Según una extraña figura del discurso, debemos preguntarnos inicialmente si la palabra o el significante comunicación comunica un contenido determinado, un sentido identificable, un valor descriptible. Pero, para articular y proponer esta pregunta, ha sido ya preciso que yo anticipara algo sobre el sentido de la palabra comunicación. A saber, he debido predeterminar la comunicación como el vehículo, el transporte o el lugar de paso de un sentido, y de un sentido uno. Vale, aquí él no pone un punto y aparte, pero creo que esto es como el primer ¡pum! En la cara, aquí acaba, ¿vale? Entonces, para explicar, empieza con una pregunta muy pertinente en lo relativo al tema del Congreso, ¿no? Que hemos dicho que era la comunicación. Entonces, básicamente se pregunta si la palabra comunicación puede decirse de ella que tenga un concepto, o que sea un concepto que tenga un sentido único. Es decir, hace una especie de metaanálisis, de alguna forma, por entendernos. Por eso dice, en una extraña figura del discurso debemos preguntarnos si el concepto de comunicación es comunicable. Hace como esta especie de meta, de esta extraña figura del discurso, lo llama él. Entonces, haciéndose esa pregunta, acaba de hacerse la pregunta y dice: pero para articular y proponer esta pregunta, ya hay aquí una serie de implícitos, de cosas supuestas que permiten el sentido tradicional con el que entendemos las preguntas. Cuando yo me estoy preguntando
si el concepto comunicación es uno o no es uno, si es comunicable o no es comunicable, estoy dando por hecho, lo digo con sus palabras, estoy dando por hecho que la comunicación, Derrida estaba leyendo esto ante un público, estaba comunicándolo a un público, ¿no? Se podría entender así, se entiende así de hecho tradicionalmente. Entonces, en el momento en el que él se pregunta de cara a un público si la comunicación es comunicable, está dando por hecho que en su pregunta, que en la comunicación que está haciendo Derrida frente al público, existe una suerte de vehículo. O sea, que la comunicación de Derrida, su discurso, es un vehículo mediante el cual es posible que se transmita el sentido de la pregunta, de la metapregunta que él se está haciendo. Está haciendo un análisis de las condiciones de posibilidad, básicamente, ¿no? Está como diciendo, oye, que ya estamos metidos aquí, que estamos hablando de la comunicación mediante la comunicación. Estoy comunicando una duda acerca de la comunicación, por lo tanto, todo lo que se diga está aplicándose, por definición, al modo y a la forma y al decir mismo, mediante el cual estoy preguntándome por la comunicación. Está como cerrando así el círculo de alguna forma, está cogiendo a los rezagados, está diciendo, oye, que ya estamos aquí desde el principio, estamos ya en comunicación. Estamos dando por supuesta la comunicación en algún sentido. Y aún así, empieza preguntándose, ¿estamos seguros de que ese sentido que estamos dando por hecho de esta comunicación que voy a trasladar ahora, de la comunicación que Derrida hizo en su momento frente al público en el congreso lo voy a trasladar a este vídeo, ¿vale? Por mor de la simplicidad. Estamos seguros de que esta comunicación que yo estoy ejerciendo ahora mismo, hablando sobre este texto, sea el único sentido posible de comunicación, o puede ser que haya una polisemia, de alguna forma, de la palabra comunicación. Esa es la duda, lo que está diciendo. ¿Qué es comunicación? ¿Es una cosa o es más de una cosa? Continuamos. Si comunicación tuviera varios sentidos y si tal pluralidad no se dejara reducir, de entrada no estaría justificado definir la comunicación como la transmisión de un sentido, incluso suponiendo que estuviéramos en situación de entendernos en lo que respecta a cada una de estas palabras, transmisión, sentido, etc. Esto es el punto fuerte, núcleo de esta introducción, entiendo yo. Dice, habiéndonos preguntado si esta especie de sentido implícito que tenemos, que parece que estamos teniendo, ¿no? Si hay alguien escuchando esto, o yo mismo cuando lo escuche, si me reescucho, esta especie de conceptualización implícita que tenemos de lo que es la comunicación, ¿es la única posible? Si no es la única posible, y hay distintas conceptualizaciones de comunicar que no son reducibles a una única, no estamos en derecho, por decirlo de alguna forma, lo dice de otra forma, ¿no? Bueno, no tenemos derecho a entender la comunicación como el vehículo de transmisión, porque no es algo, no sería la comunicación algo homogéneo, sino que sería algo fragmentado, algo heterogéneo. Cuando hablamos de comunicación, estaríamos hablando de algo polisémico,
Y como tal, no se trataría de un medio por el cual homogéneamente, de manera transparente, traslúcida, se pueda transmitir nada, un sentido ni nada, sino que si hay alguna suerte de transmisión, tendría que ser una transmisión articulada, compleja, que hay que explicar. No es simplemente que haya aquí como un éter de comunicación a través del cual desde el emisor un sentido atraviesa hasta el receptor. Eso solo sería así si solamente hubiese un concepto unívoco de comunicación, presumiblemente, como un concepto ideal de comunicación, si hubiese una idea pura de comunicación. Entonces podríamos tener esa visión simplista. Pero si no la hubiese, si no la hay, la cosa se complica. Incluso dice, y esto ya refiere a la cita inicial de Austin, dice, incluso aunque de hecho nos pudiésemos entender de manera práctica en la utilización de los términos, de los conceptos, aunque de hecho no estemos entendiendo pragmáticamente, no podríamos hablar de la comunicación como un vehículo de sentido. Ahora bien, la palabra comunicación, que nada nos autoriza a despreciar como palabra inicialmente y a empobrecer en tanto que palabra polisémica, abre un campo semántico que precisamente no se limita a la semántica, a la semiótica, todavía menos a la lingüística. La comunicación, pertenece también al campo semántico de comunicación el hecho de que designa movimientos no semánticos. Aquí, un recurso al menos provisional al lenguaje ordinario y a los equívocos de la lengua natural nos enseña. Vale, sí. Aquí un recurso al menos provisional al lenguaje ordinario y a los equívocos de la lengua natural nos enseña, por ejemplo, que se puede comunicar un movimiento o que una sacudida, un choque, un desplazamiento de fuerza puede ser comunicado. Entendámonos, puede ser propagado, puede ser transmitido. Aquí ya está proponiendo otra conceptualización de la comunicación, que es esta propagación de fuerza, esta transmisión. Cuando algo se transmite, de alguna manera se está comunicando también. Y esto es más una comunicación física, si se quiere, ¿sabes? Como una comunicación algo más científica, como la ciencia o la filosofía de la ciencia entiende la comunicación, ¿no? La comunicación de información física. Se transmite, se propaga causalmente, por ejemplo. Eso es otro sentido alternativo al tradicional de la comunicación como vehículo puro, homogéneo, del sentido de un emisor a un receptor. Esa es una interpretación, ok, tradicional, guay. Pero también está esta otra, de la comunicación como propagación de fuerza, como transmisión de información física. Se dice también que lugares diferentes o alejados se pueden comunicar entre ellos por cierto paso o cierta abertura. Otra definición. No la está enumerando, no está diciendo que sean clara y distintamente diferentes una de otra, ¿no? Todavía. Pero ya aquí hay un matiz algo distinto. También está como este sentido de la comunicación como algo físico, ¿no? Entre dos, dice como dos espacios, ¿no? Dos espacios que están comunicados por una apertura, por ejemplo, un salón y un dormitorio que están comunicados por una puerta. Eso es otro sentido, otro significado de comunicación, ¿no? Pero es distinto al de propagación,
y al de transmisión de fuerza, porque no se trata ya de un proceso que comunica un estado A con un estado B, no es un proceso, se trata de una apertura que comunica, se trata de una ausencia, de alguna forma, un hiato que comunica un lugar con otro, un salón con un dormitorio, comunicados por la apertura de la puerta. Lo que ocurre entonces, lo que se transmite comunicado, no son fenómenos de sentido o de significación. En estos casos no tienen nada que ver ni con un contenido semántico o conceptual, ni con una operación semiótica, y menos todavía con un intercambio lingüístico. Se refiere a la comunicación como esto, como propagación causal con las leyes físicas del universo, whatever, o esta comunicación mediante ausencia, mediante la apertura de una puerta que comunica una estancia con otra, por ejemplo. Ahí no se puede hablar de que haya ningún lenguaje, ningún contenido semántico, ni conceptual, ni semiótico, ni lingüístico. Y sin embargo, hay comunicación. Por lo tanto, está ya caminando hacia la polisemia de comunicación, con lo que ha empezado el texto. Y ahora, se mantiene firme, riguroso. No diremos, sin embargo, que ese sentido no semiótico de la palabra comunicación, tal como funciona en el lenguaje ordinario en una o varias de las lenguas llamadas naturales, constituye el sentido propio o primitivo, y que en consecuencia el sentido semántico, semiótico o lingüístico corresponde a una derivación, una extensión o una reducción, es decir, a un desplazamiento metafórico. No diremos, como se podría estar tentado de hacer, que la comunicación semiótica o lingüística se titula metafóricamente, que dice more metafórico, es decir, en pos de una metáfora, comunicación. Porque, por analogía con la comunicación física o real, da paso, transporta, transmite algo, da acceso a algo. No diremos tal cosa. Está diciendo, el hecho de que haya una polisemia de la palabra comunicación, en la que haya un significado, que es el tradicional, que involucre lo lingüístico, lo semiótico, lo conceptual, y otros significados de esa palabra que sean más físicos, más reales, más objetivos, si se quiere, como lo de la propagación causal, lo de la comunicación mediante una apertura, no diremos que estos dos últimos casos son más puros, más primitivos, más... más propios, dice. No diremos que sean más propios porque son más físicos, más objetivos, y que de ese significado puro, propio, objetivo, de la comunicación física, de propagación, de transmisión, de apertura, se derive mediante una metáfora la comunicación tradicionalmente entendida como lingüística. Dice, no se trata de una metáfora, no estamos aquí estableciendo una jerarquía diciendo, oye, que he descubierto que hay otros significados de comunicación que son mejores, y que el significado tradicional de comunicación o el significado ingenuo de comunicación es una metáfora de esta cosa objetiva. No diremos eso. Y continúa. No lo diremos por dos motivos. Primero, porque el valor de sentido propio parece más problemático que nunca. Aquí no explica por qué, pero básicamente está, entiendo yo, haciendo referencia a que considerar como
más propio un significado que otro, por el hecho de que sea objetivo, real, por el hecho de que la física dé cuenta de ello de alguna forma, por el hecho de que parezca más científico la comunicación mediante propagación causal, por ejemplo. Sacar de ahí que se trate de algo más puro, de algo más propio, es problemático. Porque ¿por qué posicionarnos así? ¿Por qué cartografiar de esa manera nuestra realidad? ¿Por qué por el hecho de que algo sea científico tiene primacía? Es problemático asumir que eso sea así. El primero de los motivos por los cuales no deriva el concepto tradicional de comunicación lingüística como subyugado a los conceptos nuevos de comunicación física o real que está exponiendo. Es el primero. Y el segundo, porque el valor de desplazamiento, de transporte, etc., es precisamente constitutivo del concepto de metáfora por el cual pretenderíamos comprender el desplazamiento semántico que se opera de la comunicación como fenómeno no semiolingüístico a la comunicación como fenómeno semiolingüístico. Vale, aquí está diciendo básicamente que se estaría cometiendo una petición de principio. Que si tú intentas establecer una jerarquía y derivar por more metafórico, como dice, decir que el lenguaje entendido tradicional ingenuamente, la comunicación entendida ingenuamente y tradicionalmente como lingüística es una metáfora de la verdadera comunicación, en el mero hecho de conceptualizar y de utilizar la palabra metáfora, está ya utilizando los propios conceptos. Es como un círculo, está diciendo, como que no tiene sentido, básicamente. No voy a extenderme más en esto porque no termino de graspearlo del todo, pero lo que se entiende es eso, que es una petición de principio, ¿vale? Y que no se puede utilizar el recurso a la metáfora, porque estarás cometiendo una petición de principio, que no vayas tan rápido, no establezcas jerarquía tan rápido. Ahora, abre un paréntesis. Señalo entre paréntesis aquí que en esta comunicación, es decir, en este texto que estaba leyendo, Derrida frente a la audiencia, tal, señalo entre paréntesis aquí que en esta comunicación va a tratarse, se trata ya del problema de la polisemia y de la comunicación, de la diseminación y de la comunicación. Diseminación que yo opondría a la polisemia. Bueno, ¿qué dice de lo que va a tratar? Dentro de un momento no podrá dejar de intervenir un cierto concepto de escritura para transformarse, y acaso para transformar la problemática. Cierra paréntesis. Parece evidente que el campo de equivocidad de la palabra comunicación se deja reducir totalmente por los límites de lo que se llama un contexto. Es decir, lo que ha empezado diciendo, que si la palabra comunicación tiene distinto significado, distintas conceptualizaciones no reducibles la una a la otra, entonces no podemos quedarnos con una visión ingenua y tradicional de la comunicación. Y dice, parece que este campo polisémico de la palabra comunicación que estamos señalando es reducible mediante el concepto de contexto. Y ahora va a pasar a analizar si eso es así. Si mediante el concepto contexto se pueden aunar los distintos significados del concepto comunicación. Abre paréntesis. Y anuncio todavía entre paréntesis que se tratará en esta comunicación
del problema del contexto y de la cuestión de saber lo que ocurre con la escritura en cuanto al contexto en general. Cierra paréntesis. Y ahora aquí sigue en modo meta. Aquí va duro. Dice, por ejemplo, en un coloquio de filosofía de lengua francesa, es decir, donde él estaba leyendo esto, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en lo apodíctico, por ejemplo, es que eso es lo genial, porque está hablando ya de la itinerancia, de lo iterable, de lo apodíctico. Está diciendo, por ejemplo, aquí, ¿cómo que por ejemplo? Aquí. ¿Cómo que por ejemplo en un coloquio de filosofía de lengua francesa? Si tú estás en un coloquio de filosofía francesa, ¿cómo que por ejemplo? No, tradicionalmente no es por ejemplo. Lo apodístico no es un ejemplo de nada. Lo apodístico es la presencia a partir de lo cual llega todo lo demás, se llega a todo lo demás. Pero aquí Derrida está diciendo que la presencia, el momento presente, es un por ejemplo. Es una iteración, entre otras. Y aquí me estoy adelantando, porque esto lo desarrolla más adelante y no lo voy a tratar en este vídeo, pero está aquí, dice. Por ejemplo, en un coloquio de filosofía de lengua francesa, un contexto convencional producido por una especie de consenso implícito, está dando por hecho que hay un consenso, la gente le está entendiendo, están hablando del concepto de comunicación, tal. Un consenso implícito, pero estructuralmente vago, parece prescribir que se propongan comunicaciones sobre la comunicación, comunicaciones de forma discursiva, comunicaciones coloquiales, orales, destinadas a ser oídas y a incitar o a proseguir diálogos en el horizonte de una inteligibilidad y de una verdad del sentido, de tal manera que se pueda finalmente establecer un acuerdo general. Aquí está determinando el mundo en el que está. Lo está determinando como... Bueno, lo está determinando, lo está convirtiendo en algo determinado. Dice, estamos hablando... Es complicado reproducir este movimiento. Pero está haciendo como... Está considerando todas las opciones, ¿no? Tenemos aquí un consenso implícito en el que se está hablando, se está comunicando sobre la comunicación con el objetivo de continuar discursos, de llegar a un acuerdo general, de que yo estoy hablando aquí y pues cada persona se entiende, ¿no? Implícitamente, que va a sacar sus conclusiones, que luego las va a debatir con otra persona, que va a servir de algo. Pero esto es estructuralmente vago. Estas comunicaciones deberían sostenerse en el elemento de una lengua natural determinada, lo que se llama el francés, que impone ciertos usos muy particulares de la palabra comunicación. Está apuntando. Recordad que estoy hablando en francés, que estáis escuchando en francés, que seguramente estáis pensando francésmente. Y la comunicación no es eso solo. Sobre todo, el objeto de estas comunicaciones debería, por prioridad o por privilegio, organizarse en torno a la comunicación como discurso, o en todo caso, como significación. Esto, las veces que lo he leído, es un punto importante, duro. El objeto de estas comunicaciones que estamos teniendo implícitamente, ¿no? Que estamos teniendo en tanto que las damos por hechas, el objeto
aquello a lo cual implícitamente estamos haciendo referencia, ese factum, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ese entinema, esa cosa que damos por hecho, que olvidamos, esa cosa que no está presente, esa cosa, por prioridad o por privilegio, debería organizarse en torno a la comunicación como discurso o en todo caso como significación. Bueno, dejémoslo ahí. Sin agotar todas las implicaciones y toda la estructura de un acontecimiento como este, el que está teniendo lugar cuando Derrida está leyendo esto ante un público, sin agotar todas las implicaciones y toda la estructura de un acontecimiento como este, que merecería un análisis preliminar muy largo. El requisito que acabo de recordar parece evidente, y si dudásemos de ello, bastaría con consultar nuestro programa para estar seguros. Está dando volteretas. Está haciendo malabarismos, ¿no? Pero con un propósito, estratégicamente. Toda esta introducción, que ya está a punto de terminar, es una especie de llegada al punto de inicio del que ha partido. Está analizando, está diciendo, oye, que estamos hablando en francés, que estamos dando por hecho que la comunicación que yo estoy haciendo acerca de la comunicación es de una manera determinada, que tenemos un concepto tradicional e ingenuo de comunicación, pero hay otros, pero el hecho de que haya otros no implica que nuestro concepto tradicional e ingenuo se derive de ellos. Está haciendo como toda esta preparación, y aquí ya introduce, de alguna forma, el concepto de acontecimiento. Dice, sin agotar todas las implicaciones y toda la estructura de un acontecimiento como este, en el que estoy comunicando sobre la comunicación, un acontecimiento, una iteración, una oportunidad, una contingencia como esta, que de hecho está ocurriendo, el requisito que acabo de recordar parece evidente. Esto lo tenía ubicado antes, pero cuando dice requisito, ¿a qué se refería, no? Bueno, creo que se refiere a que estas comunicaciones deberían sostenerse en el elemento de una lengua natural determinada, que impone ciertos usos muy particulares de la palabra comunicación. Como que creo que está diciendo que se tenga en cuenta la restricción a la que se está sujeto. Creo, no lo sé. Dice, si dudásemos de ello, bastaría con consultar nuestro programa para estar seguro. Entiendo que tendrían como un programa en el que se diría Derrida sobre la comunicación en francés. Entonces, basta con que lo mires para entender lo que te está diciendo Derrida, ¿no? Y ya el último párrafo dice, pero ¿son las exigencias de un contexto alguna vez absolutamente determinables? Esta es, en el fondo, la pregunta más general que yo querría tratar de elaborar. ¿Existe un concepto riguroso y científico del contexto? La noción de contexto no da cobijo, tras una cierta confusión, a presuposiciones filosóficas muy determinadas. Para decirlo desde ahora de la forma más escueta, querría demostrar por qué un contexto no es nunca absolutamente determinable, o más bien en qué no está nunca asegurada o saturada su determinación. Esta no saturación estructural del contexto tendría como efecto doble, 1, señalar la insuficiencia teórica del concepto ordinario de contexto, lingüístico o no lingüístico, tal como es recibido en numerosos dominios de investigación, con todos los conceptos a los que está sistemáticamente asociado. Y 2, hacer necesarias una cierta generalización y un cierto desplazamiento
del concepto de escritura. Desde este momento, no podría ser comprendido bajo la categoría de comunicación, el concepto de escritura, si al menos se la entiende en el sentido restringido de transmisión de sentido. Inversamente, en el campo general de la escritura así definida, es donde los efectos de comunicación semántica podrán determinarse como efectos particulares, secundarios, inscritos, suplementarios. Acaba aquí. Lo que está diciendo. Voy a argumentar por qué el concepto de contexto no sirve para unificar los distintos sentidos, los distintos significados del concepto comunicación, que es lo que se pretendía, ¿no? Recordemos como los pasos argumentativos. Dice, si el concepto comunicación no es unívoco, sino que es polisémico, no se puede entender, no podemos quedarnos con la visión tradicional ingenua de la comunicación como algo homogéneo desde un emisor hacia un receptor que transmite sentido. Si es polisémico, la cosa es más complicada que eso. Si es polisémico y sus distintos significados no pueden aunarse en uno, porque puede que sea polisémico, pero que haya un concepto que aúne toda esa polisemia. Dice, se podría entender que el concepto de contexto, porque ha demostrado, o ha argumentado, que la comunicación de hecho es polisémica, por el tema este de que está la comunicación tradicional, comunicación de sentido, ¿no? Lingüística, pero también está la comunicación física, de propagación causal, está la comunicación mediante hiatos, mediante apertura. Entonces hay una polisemia de comunicación. Ha demostrado esa polisemia y ha dicho, se podría entender quizá que mediante el concepto de contexto, esa polisemia de significados de comunicación puede aunarse, porque siempre hay un contexto comunicativo. En el caso de la comunicación de sentido lingüística, en el caso de la propagación causal, también hay un contexto, ¿no? Hay un contexto espacio-temporal, por ejemplo. Y en la comunicación de hiatos también hay un contexto en el que una instancia se comunica mediante una apertura con otra instancia. Todo hay contextos. Y está diciendo, vale, pero es que el concepto mismo de contexto tampoco es unívoco. También es diferente a sí mismo, es decir, es heterogéneo. No sirve de manera simple para aunar los distintos significados de la palabra comunicación. El propio concepto de contexto también tiene este mismo problema. Dice, no es saturable por su propia estructura. Estructuralmente no es saturable el concepto de contexto. No llega a sí mismo nunca. En eso consiste, precisamente. Dice, y esta no identidad consigo mismo del concepto de estructura, pero en general, esto ya, Derrida lo generaliza, ¿no? Bueno, esta no saturación estructural tendría un doble efecto. Dice, uno, señala la insuficiencia teórica del concepto ordinario de contexto, tal como he recibido siempre en la investigación, es insuficiente porque es distinto a sí mismo. No es uno el concepto de contexto. Entonces, siempre que utilicemos contexto, hay que tener presente que estamos utilizando uno de esos posibles sentidos o significados de contexto, pero no el significado de contexto. Y dos, de este efecto doble, hace necesaria una cierta generalización y un cierto desplazamiento del concepto de escritura. Porque desde este momento deja de poder ser comprendido como
una comunicación, como que hay un emisor que piensa algo, escribe, lo traduce, ¿no? a signos, tal, y luego otra persona lo lee y eso supone una comunicación. ¿Por qué? Por lo que se ha dicho al principio. Porque según el camino que ha recorrido aquí Derrida, no se puede entender la comunicación como transmisión de sentido. Por lo tanto, la escritura tiene que cambiar conceptualmente. No podemos mantener el concepto tradicional de escritura como transmisión de sentido. Pero, inversamente, es precisamente en el campo general de la escritura donde los efectos de la comunicación podrán determinarse como efectos particulares. Es decir, la escritura no es comunicación, no es transmisión de sentido. Sin embargo, en ella podemos determinar los efectos de la transmisión de sentido, los efectos de la comunicación. Y aquí acaba la introducción. Luego va a ir desarrollando claramente todo esto. Es muy interesante este artículo. Me gustaría continuarlo por el vídeo. No sé si lo haré.